Con un café, la verdad, para la charla y el debate que tenemos acá con la legisladora Nadia Fernández, sí, porque hay temas que precisamente abren a demasiado de eso, ¿no? Al debate. Y uno de esos en el último tiempo, saben ustedes, que fue la cuestión de la regulación de las marchas, a partir de ciertas medidas que se tomaron a nivel nacional por parte de Patricia Bullrich, con qué se debe hacer cuando hay una manifestación, cuando hay una protesta en la calle. Vamos a preguntarle a la legisladora qué está ocurriendo en Córdoba, si hay un proyecto vigente en ese sentido, está entrando en comisión. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, en principio es importante aclarar que existen distintas iniciativas que pretenden más que regular la protesta, que normar la protesta y el derecho a reclamo, que es algo incuestionable y que es un derecho que debe ser protegido. Se trata de regular, de normar, de buscar alguna salida para que el Estado pueda accionar, cuáles son sus límites y sus responsabilidades frente a la protesta social. Estoy hablando del accionar de la policía, de cómo tiene que intervenir la justicia, concretamente los fiscales, justamente para garantizar dos derechos en pugna: el derecho a protestar, pero también el derecho a todos aquellos que no están protestando, pero que están trabajando, que necesitan ir al médico, que necesitan ir al banco, que necesitan hacer su vida y fundamentalmente trabajar, y que a veces no están contenidos en los sindicatos o en las organizaciones sociales. Creo que eso amerita un debate y una discusión que se habilitó la semana pasada, el jueves pasado, en la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la provincia de Córdoba, tratando diversas iniciativas. No se despachó ninguna, no significa que ya tengamos una ley. Lo que sí amerita, bueno, buscar consensos para que, escuchando a todos, fundamentalmente, mañana nos juntamos con los secretarios generales de distintos sindicatos para abordar una salida y dar los debates necesarios y los consensos para que, bueno, para que esto no se convierta en una ciudad o en una provincia en donde no podamos buscarle una salida y una solución a algo que creemos y estamos convencidos que tiene solución. Hablábamos antes del móvil, Nadia, hay muchos proyectos, me decía precisamente eso, ¿no? Al respecto de la postura de Hacemos, digo, ¿por dónde va? ¿Por qué tipo de propuestas? Me decía de que las herramientas vengan del lado de qué debe hacer el Estado, más que qué no deben hacer los protestantes, ¿es así? Yo creo que, bueno, la provincia tiene un protocolo, tuvo un protocolo que hace poco, la semana pasada, la Cámara de Acusación dijo que ese protocolo servía únicamente para el caso concreto. En consecuencia, era un buen protocolo que le permitía a la policía y a los fiscales intervenir, demarcando muy bien las responsabilidades en función de que no todas las protestas son iguales. No es lo mismo una asamblea que una movilización, no es lo mismo avisar que no avisar, no es lo mismo un piquete y cortar todos los puentes al mismo tiempo en un horario pico. Por ello es que entendemos que es necesario buscar una salida para regular y para normar la intervención de la policía y dotar de límites y de responsabilidades a los fiscales para que puedan actuar. Actualmente se dice que hay una herramienta, pero la herramienta generalmente es el Código Penal, y eso es peor, si se quiere, al menos en Córdoba, que es directamente criminalizar la protesta. También hay otras propuestas que miran mucho a Buenos Aires, al gobierno nacional, ya se ha cuestionado mucho esa medida, y bueno, y también es un poco criminalizar una protesta y profundizar aún más la grieta. Nosotros creemos que no es necesario caer en la grieta, creemos que hay resortes para que podamos seguir dialogando, los comerciantes, con los sindicalistas, con los movimientos sociales, con la justicia, y la legislatura es un ámbito propicio para eso. Néstor, los está escuchando, bueno, la legisladora acá. Bueno, muchas gracias, Nadia. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Gracias. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿están ustedes ahí? Algunas cositas para charlar respecto a esto. La primera pregunta entonces, porque ese es el primer argumento que uno escucha desde el sector gremial: quieren restringir, quieren criminalizar la protesta. ¿Vos lo desestimás a ese argumento o a esa crítica? Absolutamente.
Sí, he hablado telefónicamente con algunos secretarios generales y seguramente mañana se produzca una reunión un poco para dispersar ese temor. Nosotros tenemos claridad de que el derecho a protestar es un derecho consagrado por la Constitución, sí, consagrado por los pactos internacionales. Lo cierto es que cuando existen excesos, cuando hemos visto la semana pasada que algunas organizaciones gremiales sitiaron la ciudad en muy pocas horas, mucha gente que no está contemplada, que no está protegida por los sindicatos, le diría el 70% de la población, y que percibe un ingreso sin ninguna protección, tiene derecho a trabajar y no pudo hacerlo. Entonces, yo creo que debatir estas cosas no significa vulnerar el derecho a protesta. Lo que sí creo es que hay que atender a esta demanda, a este exhorto que hizo la Cámara de Acusación cuando resolvió en un fallo la situación de unos militantes que fueron apresados en la semana pasada, se pronunciaron, en donde es necesario encontrar esa herramienta. No es una cuestión fácil si la queremos hacer como nosotros creemos que hay que hacerla, que es conversando. Eso puede llevar un tiempo, pero conversar no significa que inmediatamente vamos a tener una ley para prohibir. Imagino que es muy difícil prohibir el derecho a manifestar y que no estaría bien, pero también es cierto que es necesario encontrar el justo punto medio para que la gente pueda circular, pueda llegar a destino y pueda también generar sus ingresos como sabe y como puede. Bueno, hay un punto que vos mencionaste recién, que no lo quiero dejar pasar por alto porque me parece muy importante, y que tiene que ver con la decisión en su momento del fiscal Ernesto de Aragón de imputar, creo que eran 6 manifestantes de organizaciones de izquierda, en su momento, por obstaculizar el corte total del tránsito allí en la zona de Colón y General Paz. Esquina neurálgica, si las hay, bueno, un caos fue ese día. Venía ya en ebullición la protesta de muchos comerciantes. El fiscal Ernesto de Aragón, a partir de un protocolo, decide imputarlos. Se llega a una instancia en que la Cámara de Acusación borrón y cuenta nueva. Entonces, en el medio está la fuerza policial, que uno también, más allá de las críticas que a veces le hace, la pobre policía, por decirlo de alguna forma, no sabe qué hacer. O porque actúa, o porque no actúa, después terminan imputando en una de esas por abuso de autoridad a algún jefe policial. Entonces también me parece razonable y exigible a que se pongan de acuerdo y que la justicia, junto con ustedes, con los legisladores, con quien sea, y el Estado en su conjunto, bajen una línea para saber cómo actuar, porque según cómo se levantó el juez o el fiscal, se toma una resolución. Y entonces... Exactamente. Mire, nosotros conseguimos a partir del 2022, cuando Martín Yarlora era intendente, la construcción de un protocolo junto con el Ministerio Público Fiscal para que la policía pueda accionar y pueda diferenciar el nivel de beligerancia que puede tener una protesta, las características que puede tener la protesta y en función de eso actuar. Bueno, eso para la Cámara fue considerado que solamente se podía usar para ese caso concreto. En consecuencia, coincido con usted y es muy bueno su aporte, es necesario delimitar los alcances de la responsabilidad. ¿Pero para qué? Para lo que tienen que entender también las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, es también para proteger a los protestantes, a los que están protestando, reclamando, también para proteger al personal de seguridad que se encuentra a veces en situaciones tremendas, digamos, en términos de inseguridad, y también justamente para garantizar a aquellos que no son defendidos por nadie, que a veces no tienen voz para decir algunas cuestiones, que no pueden trabajar, que no pueden abrir sus negocios, que los que descargan gaseosas tienen que dejar el camión a 20 cuadras y acarrear los cajones para llegar a destino, con la cintura reventada, y que no tienen ninguna organización que los represente, y yo creo que a todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta al momento de regular. Yo creo, mañana nos vamos a reunir con los sindicalistas y yo espero que podamos llegar a un acuerdo en esto y que se saquen ese fantasma de la cabeza. No se trata de una ley antipiquete, no se trata de normar el reclamo, se trata de convivir.
hemos conseguido lo que conseguimos no a los palos ni con balos de goma. Nosotros estamos hablando de pautas de convivencia. ¿Cuándo se llegaría a debatir en el recinto, Nadia? Todavía estamos en la etapa de trabajar en la Comisión de Seguridad. Hicimos la primera reunión la semana pasada discutiendo el proyecto del legislador Spachesi. Sí. Había algunas otras iniciativas que todavía no tienen estado parlamentario, pero la idea es que en esa comisión se conforme una mesa para la posible redacción de alguna norma que en algún momento pueda poner claro sobre oscuro en esta situación. Bueno, para terminar... Mientras tanto, hay que trabajar con las herramientas que tenemos. Bueno, para terminar entonces, habría una suerte de protocolo estándar, unívoco, para que todos los poderes estén al tanto y se proceda en consecuencia. Y no que haya un protocolo según la cara de quien va a manifestar. Digo, para que la tengan en claro todos. Y que haya penas, inclusive ¿no? también la gente. Claro. Sí, a ver, ese protocolo que existía y que a mi criterio funcionaba bastante bien, que trataba de hacer respetar la media calzada, por ejemplo, que es algo que me parece que a esta altura ya no se puede cuestionar. A nivel nacional ya nadie lo está cuestionando. Creo que tiene que hacerse respetar. Si bien hoy no hay nada escrito, no hay ninguna ley que obligue, lo cierto es que hay que generar una conciencia entre los que protestan, entre las instituciones que tienen que controlar el orden público, de que eso hay que hacerlo respetar por el bien y por la convivencia de todos. La seguridad institucional no la vamos a conseguir ni a los palos, ni reprimiendo, ni con balas de goma. La historia argentina ha enseñado que nada se consigue así. Y cuidar el mobiliario urbano también para aquellos que cometen algún exceso también, ¿no? Que se sancione eso también. Que le cuesta a todos, que se sostiene con el esfuerzo de todos los ciudadanos. De eso se trata. Bueno, gracias, Nadia. Vamos a estar atentos a lo que pasa y cómo se evoluciona con este tema, que por cierto es muy importante aquí en Córdoba y que lo hemos venido tocando a partir de las distintas manifestaciones que hubo y de cómo cada uno hacía lo que le parecía, lo que quería en definitiva. Gracias, Nadia, muy amable. Exactamente. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.